10. Bueno chicos, buenas tardes a todos. En realidad, vamos a hablar hoy acerca de un tema que es uno de los motivos frecuentes en pediatría, que es la infección urinaria, pero en un enfoque acerca de lo que es pielonefritis y urosepsis, que digamos que son las formas más severas, ¿sí? O la que puede traer mayores complicaciones a nuestros pacientes. Vamos, como es clásico de nuestro curso de urgencias, el caso disparador. En este caso se recibe por la guardia un lactante de 7 meses con antecedentes de bronquiolitis, que era su primer episodio, que estaba en tratamiento, hacía ya 48 horas previas de esta consulta, y acuden a esta oportunidad por la guardia porque la madre refería que tenía fiebre de 39 grados de difícil manejo. Cuando llega es clasificado por enfermería como un código rojo, con la alteración de los 3 lados del triángulo de evaluación pediátrica, y cuando acudimos al llamado encontramos un paciente que al examen físico lucía en malas condiciones, que estaba todo reticulado, febril con 39,5 al momento, con un relleno capilar lento, que estaba hipotenso, taquicárdico, taquipneico, sin tiraje, con un abdomen que estaba globoso, no tenía megalias, no dolía, y en neurológico veíamos un Glasgow que estaba en 13 puntos, alternante con más tendencia al sueño, ¿sí? Carly, discúlpame, ¿podríamos poner la pantalla en modo completo? A ver si podemos ver bien las diapositivas. Está en modo completo. Nosotros lo vemos en modo chiquitito y está en la primera diapositiva. A ver, y ya pasé también. A ver, me fijo. ¿Ahí ven? No. No, quizás convenga salir y dejar de compartir y volver a compartir otra vez. Bien, bueno. Vamos a ver. Ahora. ¿Sí? Perfecto, ahora sí. ¿Pasan? Bien. Sí, también, todo perfecto. Bueno, este era el caso clínico disparador que teníamos. Si me escucharon, no sé si quieren seguir la lectura, pero bueno, en realidad un paciente que clínicamente estaba reticulado en malas condiciones, hipotenso, taquicárdico, taquipneico, con un neurológico con un Glasgow de 13 puntos que era alternante con tendencia al sueño, ¿sí? Bueno, vamos a empezar primero por recordar algunas de las definiciones, ¿sí? Entre las que tenemos, ¿qué es una infección urinaria? ¿Sí? Se refiere al crecimiento de microorganismos en la orina recogida en forma estéril en un paciente con síntomas clínicos compatibles, ¿sí? Sin sintomatología, el aislamiento de bacterias en un urocultivo, hablamos de una bacteriuria asintomática. Entonces, acá nos tenemos una limitante que es cuando el paciente no tiene síntomas o no puede referir los síntomas en realidad por la corta edad, y eso lo vamos a hablar más adelante. Según la sintomatología y los resultados de las pruebas complementarias, se puede diferenciar en la pielonefritis aguda o en la infección de vías urinarias altas, o la cistitis o la infección de vías urinarias bajas. Esta clasificación sigue siendo así hace muchos años y se mantiene igual. Lo van a ver en las distintas bibliografías. E igual hay que hacer recordar que todo paciente con un sedimento de orina o un cultivo patológica que sea menor de 1 año se toma como una infección de vías urinarias altas. Se maneja clínicamente y el tratamiento va enfocado a una infección de vías urinarias altas. Después tenemos que la ITU alta o la pielonefritis es la infección del tracto urinario superior que compromete el parénquima renal y los uréteres. Y la baja básicamente va a estar dirigida o enfocada en una cistitis o uretitis. La bacteriuria significativa, que es otra de las cuestiones que vienen a veces sobre el tapete, se refiere entonces a un recuento de unidades formadoras de colonias por mililitro de orina que se considera significativo según el modo de obtención de la muestra. Es decir, si esta orina nosotros la recogemos recién emitida al acecho con una buena aseo, obviamente, con la técnica que después les vamos a recordar, si tenemos más de 100.000 unidades formadoras de colonia estaría positivo, hablamos de una bacteriuria significativa. Cuando se hace un cateterismo por cateterismo vesical, cuando tenemos más de 10.000 unidades formadoras de colonia, obviamente, y con cualquier recuento de colonias que tengamos tras una punción suprapúbica.
También los tenemos otra clasificación que se refiere más que nada a la forma como aparece. Tenemos las ITU recurrentes, que son todas aquellas que se producen dentro de un periodo igual o menor a un año, y se habla entonces de recurrente cuando tenemos 2 o más episodios de ITU alta, un episodio de ITU alta y otro de ITU baja, y 3 o más episodios de ITU baja. Luego tenemos la ITU atípica, o ITU alta también, que es un compromiso al estado general. El paciente puede estar o lucir séptico, que tenga falta de respuesta dentro de las 48 horas a pesar de que se indicó el antibiótico adecuado para el manejo de las infecciones urinarias, que tenga un urocultivo positivo para un microorganismo diferente a la Escherichia coli, o que tengamos en un paciente una caída del filtrado glomerular que no es atribuible a una causa como la deshidratación o la nefrotoxicidad. En esto estaríamos hablando entonces de las ITU atípicas. Entonces, en cuanto a la epidemiología, se sabe que es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en pediatría, especialmente grave en lactantes menores de 3 meses. La edad y el sexo son factores determinantes en la incidencia, siendo más frecuente en los varones menores de 6 meses de edad y en las mujeres a partir del año de vida. En cuanto a la etiología, el 60 al 80% de los casos son producidos, ocasionados por la Escherichia coli. Luego van a jugar otros factores en esta situación, que es la exposición previa a antibióticos o pacientes que tengan anomalías de vías urinarias. Ahí no tendríamos tan frecuentemente la Escherichia, sino otros gérmenes que están descritos en orden de aparición o frecuencia, que está el Proteus mirabilis, la Klebsiella pneumoniae, y menos del 2% van a ser producidas por enterobacterias como la Klebsiella oxytoca, Enterobacter placae, Citrobacter sp, Serratia marcensis y Morganella morgana. Entre las bacterias gram positivas va a estar destacándose el Enterococcus sp, y en lactantes menores de 3 meses y en niños con enfermedad neurológica vamos a tener el Staphylococcus saprophyticus, y en mujeres y adolescentes pueden o no tener ITUs, complicadas. Vamos ahora entonces con los factores de riesgo que tienen o que se tienen para desarrollar infecciones urinarias. Tenemos entonces el hecho de que sea varón, que tenga menor de 6 meses, y las niñas mayor de 1 año, como decíamos anteriormente. Anomalías estructurales de la vía urinaria, como el reflujo vesicureteral, la válvula de uretra posterior, estenosis uretovesical, megaureter, poliquistosis renal. Anomalías de las funciones de la vía urinaria, como la vejiga neurogénica, la fimosis estrecha. Hay que estar bien atentos en nuestros pacientes, los lactantes que llegan, digamos, tomar medidas porque es un factor de riesgo. Disfunción vesicointestinal, el inmunocompromiso, la instrumentación de la vía urinaria, cuerpo extraño en las vías urinarias para aquellos pacientes que tienen catéter o pacientes que tienen litiasis renal, la hipercalciuria idiopática y la actividad sexual en adolescentes. Entonces, hablando un poco de lo que es la ITU alta o pielonefritis, el síntoma más frecuente es la fiebre. En general siempre va a ser mayor a 38 grados. En los niños más grandes, en los mayores, vamos a ver dolor abdominal difuso, lumbar, vómitos, decaimiento, astenia. Puede existir síntomas urinarios bajos asociados como la disuria o la polaquiuria. En lactantes vamos a tener un mal progreso de peso y talla, letargia, irritabilidad, vómitos, diarrea, rechazo parcial o total al alimento u oliguria, que básicamente en estos pacientes también es importante interrogar a las madres si al cambio del pañal vienen viendo lo que normalmente notan ellas, el peso, en cuanto al peso y la cantidad de pis que pueden tener en los pañales. Cuando hablamos de la ITU baja, entonces vamos a ver que estos pacientes más que nada refieren síntomas de la inflamación local como son disuria, polaquiuria, urgencia miccional, tenesmo, enuresis, incontinencia de orina, hematuria en algunos casos, orina turbia o fétida, y pueden estar con febrículas o subfebriles entre 37,5 y 38 grados. Los laboratorios por excelencia sigue siendo para el diagnóstico de urocultivo, el cual estándar es el urocultivo para el diagnóstico de infecciones urinarias. Nosotros podemos hacer un sedimento urinario, que después vamos a hablar un poco de lo que podemos encontrar en un sedimento de orina, tomándose positivos. Si yo tengo una orina que es centrifugada, 5 leucocitos por campo, ya hablamos de que está alterado, y si es una orina no centrifugada serían 10 leucos por campo. Después, cuando nosotros hacemos lo que hace el chico, la persona del laboratorio, hace la tira reactiva, podemos encontrar la esterasa leucocitaria, que no es más que la presencia de leucocitos en la orina, y los nitritos, que si bien ambas
o ambos marcadores son bien sensibles, son también específicos. Los nitritos son más específicos de infección urinaria, sin embargo, para que podamos encontrar los nitritos es necesario que el paciente tenga una retención de orina de aproximadamente 4 horas, o sea que lo vamos a ver o lo vamos a poder encontrar en los niños más grandes, que tienen una retención del pis de un poco de 4 horas, para que ocurra esa reacción y el resultado sea la aparición de nitritos positivos. La toma de muestra. En cuanto a la toma de muestra, ya nosotros tenemos al acecho, que es una de las cosas que ha ido modificándose. Se procura en los pacientes, a pesar incluso los más pequeños, hacer el aseo del área genital. Se recomienda que si la toma de muestra se realiza en casa por la cuidadora, sea con agua y jabón que se hace el área genital y que tome al acecho, descarte el primer chorro y pueda tomar la muestra de orina. Que si se hace entonces, que después nosotros vemos acá en el hospital, usualmente dependiendo de la edad, por ahí estamos atentas a recoger esa muestra y solemos decirle a enfermería que nos brinde apoyo para el aseo del área genital. Es importante recordar que además de pasar el povidine por el área genital, tiene que estar seco, o sea, es lo más importante, que se seque, porque la presencia de estos productos iodados para el aseo suelen negativizar o dar falsos negativos a la hora del urocultivo. Entonces es un dato bien importante. Después, el estímulo manual se suele aplicar en los pacientes, más que nada en los neonatos, y está bastante descrito en los pacientes de 7 días de vida, 6 días de vida, en donde este estímulo manual, con una presión leve a nivel de hipogastrio, podemos obtener salida de orina, ¿sí? La punción suprapúbica, que obviamente es el último recurso que utilizamos, que eventualmente puede ser necesario dependiendo del paciente, que consiste en meter una aguja de forma aspirativa sobre como tal, la parte inferior del hipogastrio, apegada al hueso, y aspirando en todo momento hasta caer. Pero obviamente tiene mucho más complicaciones, así que no se usa sino en casos excepcionales. Y después el cateterismo vesical, que está bueno en pacientes que por ahí no están en muy buenas condiciones, en pacientes que vemos que son difícil, que ponemos al acecho, pierden 2 o 3 orinas en lactantes, que de verdad, o en pacientes que no queremos esperar porque su clínica prela la condición como para hacerlo lo antes posible, ¿sí? En los que no podemos esperar. Después, cuando tenemos la sospecha o infecciones urinarias, dependiendo de dónde estemos parados, hay otros clínicos que se solicitan. Esto más que nada los menores de 1 año y los que sospechamos que pueden tener infecciones urinarias altas, y hacemos entonces la solicitud del hemograma, eritrosedimentación, PCR, procalcitonina y hemocultivo. Esto es lo que les comentaba en cuanto a la sensibilidad y la especificidad de lo que es la leucocidiosterasa leucocitaria o la prueba de nitrito, sí, que son altamente específicos. La nitrito no es tan sensible, pero si me da positivo es una infección urinaria, y en la leucoesterasa es más o menos lo mismo, ¿sí? Bueno, en cuanto al tratamiento, bueno, hay que tomar en cuenta la alteración de la microbiota uretral en pacientes que han estado tomando antibióticos. La exposición, digamos, en los últimos 60-90 días está asociado a una infección urinaria que eventualmente puede ser resistente. La hospitalización reciente de un paciente también va a aumentar la posibilidad de desarrollar los uropatógenos, o que tengan también hospitalizaciones en los 30-60 días previos a una ITU. Está más que nada, esto está ampliamente estudiado, que hacen resistencia al trimetropin, ¿sí? Y que pueden aumentar entonces en este caso las infecciones por Escherichia coli, que son productoras de beta-lactamasa, más que nada los del espectro extendido GLI, ¿sí? Que es el que todos ya conocemos. Entonces, en cuanto al tratamiento, yo tengo que tener en cuenta lo que anteriormente les comenté, y sigue siendo este tratamiento, acá Argentina, cada país tiene su propia epidemiología, tiene sus propios gérmenes, obviamente las sensibilidades, estudiadas ampliamente por antibiogramas, así que a nosotros nos correspondería, si vamos a tratar una ITU de vía oral, sigue siendo las cefalosporinas de primera generación, como para el tratamiento. Después estaríamos el trimetropin sulfa, que es una alternativa, las nitrofurantoínas y las quinolonas, que digamos que las dejan de último lugar, y esto también tiene que ver con el antibiograma. Pero si tenemos una infección urinaria de entrada y la estamos sospechando, se medica inmediatamente con cefalosporina de primera generación previo a la toma de urocultivo.
Y si amerita tratamiento entonces endovenoso, sigue siendo entonces la cefalosporina de tercera generación, después seguiría en orden la pipertazo y cefalosporina de primera generación más aminoglucósido, pero de preferencia cefalosporina de tercera generación. Bien, esta sería entonces una tabla donde les coloco las indicaciones de antibióticos parenterales en pacientes con infección urinaria. Entonces hablamos obviamente de los recién nacidos, que es algo que ampliamente también ya sabemos, lactantes menores de 2 meses, pacientes que lucen sépticos, pacientes con infecciones urinarias atípicas, cuando las describimos al principio, pacientes inmunocomprometidos o que tengan intolerancia a la vía oral, uropatías complejas, una mala respuesta al antibiótico bioral, o ito febril en niño portador de litiasis renal o cuerpo extraño, por ejemplo los pacientes que son portadores de catéter doble J, o pacientes trasplantados renales con compromiso de función renal, ¿sí? En estos vamos a preferir el uso de antibiótico parenteral. Y bueno, estas serían las dosis de los antibióticos que las traje de manera de recordatorio, ¿sí? El cefadroxilo, por ejemplo, que es uno de los que prescribimos normalmente de entrada entre los pacientes con sospecha de ITU, a 30 por kilo cada 12, y cefalexina de 50 a 100 cada 6 o cada 8 horas. Esto lo traigo de manera de refuerzo y de recordatorio. Igual después pueden chusmear las tablas. Esta sería entre las dosis endovenosas, está ampliamente los antibióticos, pero entonces saben que vamos a iniciar inicialmente con un tratamiento con cefalosporina de tercera, y cuando tenemos alguna de las ITU que son complicadas por gérmenes resistentes, podemos irnos entonces a cefalosporina de cuarta generación, cefalosporina, que entran el meropenem, el artapenem, la vancomicina, este tipo de antibióticos que son un poco más agresivos. Bueno, en cuanto a los estudios por imagen, tenemos entonces que de entrada, cuando queremos hacer un estudio extensivo para pacientes que sospechamos que puede andar pasando algo, de entrada haremos la ecografía, luego tenemos la cistografía o rotocistografía miccional, el centellograma renal con DMSA, y los objetivos básicamente van a ser, yo tengo que descartar que tenga una anomalía estructural del tracto urinario, o que tenga un reflujo vesiculoteral, o que tenga un daño renal, que puede ser congénito o adquirido. Todo esto, obviamente, enfocado en cada paciente. Entonces, este sería el algoritmo de estudio ante la primera infección febril de un paciente. Si yo llego a un paciente que tiene una infección febril, yo voy a buscar los hallazgos ecográficos, van a ser que no tenga signos de daño renal congénito, que no tenga dilatación de pelvis y de cálices con dilatación de uréter con o sin pelvis dilatada, o anomalías vesicales. Si yo tengo entonces este paciente de este estudio ecográfico reporta que no tengo nada, ninguna alteración, la conducta con este paciente es expectante, ¿sí? Y después, si este paciente, la respuesta es sí, que tengo alguna alteración, entonces derivamos al especialista y se va pidiendo, en este caso, la cisturetro. Este sería el algoritmo de estudio en pacientes con infección urinaria febril, pero recurrente, ¿sí? Que también lo charlamos en los conceptos que hablamos al inicio del seminario. Entonces, si tenemos que son ito febril recurrente menor de 1 año, sí o sí se va a hacer la cisturetro y la centello, ¿sí? La controversia que hay con estos dos estudios, tanto la cisturetro como la centello, es lo que equivale en radiación al paciente. Una centello equivale a 160 radiografías emitidas, y la cisturetro entre 50 a 100. Entonces, son estudios que son pedidos realmente cuando son petitorios, ¿sí? Cuando son necesarios, y estas son las indicaciones. Después, en estos pacientes con ito febril recurrente, que son mayores de 1 año, aquí hacemos el centello renal. Si está patológico, hacemos la cisturetro, pero si está normal, tenemos una conducta expectante. ¿Cuándo tenemos que derivar al nefrólogo? Cuando tenemos un paciente menor de 2 meses, con una ito febril o afebril, pero que sea menor de 2 meses, cuando tenemos ecografía, centellograma renal o una cisturetro que están patológicas, ante la presencia de una ito atípica o recurrente febril, que tengamos litiasis o hipercalciuria, escaras pielonefríticas, que es lo que buscamos ver cuando hacemos el centello, en las ito fúngicas y en trasplante renal. Las indicaciones de quimoprofilaxis. Cada vez ha sido mucho menos las condiciones que están... Es controvertido el uso de quimioprofilaxis en los pacientes actualmente. Son ya cada vez menos los casos que se medican, pero bueno, las indicaciones serían menores de 1 año, con una ito atípica o con ecografía renal de las vías urinarias que está alterada, menores de 1 año pero que tengan antecedentes de ito febril o reflujo, cual sea el grado,
mayores de 1 año con antecedentes de ictus febril o reflujo grado 4 o 5, niños con disfunción vesicointestinal y reflujo, las ictus recurrentes de las vías urinarias. Después hay otro apartado dentro del mundo de las infecciones urinarias, que obviamente aquí tenemos el ictus en recién nacidos. Básicamente se habla entonces que ocurre, o suelen estos pacientes ocurrir cuando son recién nacidos a términos que se encuentran febriles entre la segunda y tercera semana, los prematuros ocurren más prontamente en la primera semana. La etiología van a ser entonces la Escherichia coli, pero luego vienen otros gérmenes tipo Enterobacter, la Klebsiella, la Pseudomonas, entre otros. Los recién nacidos prematuros y que están internados suelen infectarse por Staphylococcus coagulasa negativo y Klebsiella, casi nunca lo hacen por una E. coli, y las ITU por hongo, principalmente algunas especies de cándida, que básicamente son nosocomiales. Esto va más que nada a afectar a los pacientes, los prematuros más pequeñitos o de menor peso, como de 1000 gramos, ¿sí? Los factores de riesgo siguen siendo predominio en varones, las ITU neonatales, más que nada en varones, cuando tienen también alteraciones o presencia del tracto urinario, cuando tienen historia materna de infección urinaria o ruptura prematura de membranas, o cuando han expuesto a la madre a la administración de antibióticos también. En recién nacidos, especialmente prematuros, los más pequeños son los que también de hecho son los que hacen urosepsis, y también la colonización bacteriana de la piel, principalmente a través del prepucio en el caso de los varones. En el caso de las manifestaciones clínicas, sabemos que los neonatos no suelen tener una clínica florida, así que siempre se piensa en sepsis neonatal, se van a notar que el paciente tiene rechazo, intolerancia alimentaria, letargia, vómitos, obviamente un paciente que va a lucir en malas condiciones séptico. Van a ver que en algunos pacientes, por ejemplo, en los pretérminos a veces no lucen tan mal, pero suelen hacer apneas o hipoxias, y pues esto puede obedecer perfectamente a una urosepsis. El tratamiento en ellos es de amplio espectro, ¿sí? Siempre es endovenoso, va acompañado de cultivos y de laboratorio, y los esquemas iniciales van a ir dirigidos a ampicilina, gentamicina o ampiceftraxona. Obviamente depende de la sensibilidad que dé el antibiograma, y la duración es de 10 a 14 días de tratamiento endovenoso en estos pacientes. Esto es una tabla que les traje como para que después la revisen. De esto va en función del peso, si pesa más de 2000 gramos o menos de 2000 gramos, y aproximadamente jugar con los días y la combinación de los fármacos, ¿sí? Después tenemos en pediatría otra entidad, que son los pacientes que tienen vejiga neurogénica. Entonces, estos pacientes tienen una morbilidad elevada, con un mayor riesgo de desarrollo de sepsis. En estos, obviamente, el vaciado vesical es incompleto y la disfunción intestinal asociada, más los cateterismos frecuentes, más todos los procesos invasivos que se hacen, son factores que los van a predisponer a ellos a hacer más infecciones urinarias. La alteración de la inmunidad local por esto mismo, ¿sí? La colonización bacteriana de la zona perineal y uretral, las recurrencias de las pielonefritis se asocian a lesión renal y progresión de fallo renal crónico. Estos son los pacientes que son más susceptibles de hacer daño renal crónico, y las vías más frecuentes de infección básicamente es el cateterismo intermitente. Va a ser el principal factor de riesgo que va a hacer que estos pacientes tengan infecciones constantes. En estos pacientes, cuando hacemos un sedimento de orina, ¿cuándo podemos decir que tenemos una infección urinaria? Tenemos entonces la presencia conjunta de los siguientes parámetros: que tengamos más de 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, ¿sí? Tomado por cateterismo vesical. En ellos tomamos más de 10 leucos por campo en un sedimento urinario, y 2 o más de los siguientes síntomas, obviamente, si el paciente llega con fiebre, dolor abdominal, dolor lumbar, que moleste cuando se hace el cateterismo, entonces clínicamente podemos decir o sospechar de una infección urinaria. Los gérmenes en ellos más que nada son la E. coli, el Proteus, la Klebsiella o la Pseudomonas. El tratamiento va a depender del germen, y la duración de ellos es de 7 a 14 días. Casi nunca es por Escherichia coli, porque básicamente obedece por los cateterismos y por las múltiples infecciones urinarias que le anteceden, suelen ser otros tipos de gérmenes. Cuando son Escherichia coli, estar pendientes o atentos de que no sean de las resistentes, que es lo otro que vemos con mayor frecuencia. Después tenemos las infecciones urinarias, pero en pacientes trasplantados renales. La infección bacteriana más frecuente que tienen estos niños trasplantados renales son las infecciones urinarias. Está asociado también al diagnóstico de anormalidades congénitas del riñón o de las vías urinarias,
se va a presentar el 15 y el 33% de los niños con trasplante renal. La frecuencia es mayor en los primeros 6 meses post-trasplante. Esto hay que estar atento al tiempo que tiene el paciente trasplantado, y básicamente obedece a que sea por una Escherichia coli. Los factores de riesgo, bueno, siempre son las causas urológicas, las válvulas de uretra posterior, el antecedente de las infecciones pretrasplante, cuando han hecho muchas infecciones y cuesta entrarlos a quirófano porque han hecho infecciones recurrentes, y dices, bueno, listo, tengo un uro negativo, lo entramos, es un factor predisponente que lo haga antes de los 6 meses, y el uso de sonda o catéteres permanentes en la vía urinaria. En ellos siempre hay que checar entonces el tratamiento empírico, que la función renal esté bien, eso es una de las cosas más importantes, sobre todo cuando hacen la pielonefritis. Si este paciente tiene una pielonefritis, obviamente tenemos alteración de la función glomerular, que tiene que internar. En realidad estas ITUs en los posttransplantes no van a afectar la sobrevida a largo plazo, el injerto como tal, pero sí hay que tener en cuenta que estos pacientes de manera transitoria pueden hacer una caída del filtrado glomerular durante el episodio agudo y que luego vuelve a sus niveles. De todas formas, estas son cosas que hay que vigilar bien de cerca, por eso se suelen internar también. La profilaxis en estos pacientes es controvertida porque hicieron revisiones de estudios en donde veían que indiferentemente de que el paciente recibía la profilaxis, no era que evitaba, o sea, el paciente podía hacer o no la infección urinaria, pero no va a ser la complicación de que aparezcan escaras renales, o sea, las cicatrices renales post-infección. Entonces, como no había modificación entre que las hiciera o no con quimioprofilaxis, muchos dicen que no tiene sentido medicar. Pero bueno, esto sigue en discusión. Y importante con estos pacientes que cuando hagan las infecciones urinarias se contacte al equipo de trasplante. Hay que darles aviso. Otras menos frecuentes, por suerte, y ya habíamos hablado algo de eso, que se dan más que nada nosocomiales, es las infecciones fúngicas. Básicamente ocurre en los pacientes más susceptibles, los inmunocomprometidos, los que tienen cuerpo extraño vía urinaria, los recién nacidos, los que reciben nutrición parenteral, pacientes con alteraciones en las vías urinarias importantes también, y básicamente van a obedecer a la Candida albicans. Sin embargo hay otros tipos de Candida, Aspergillus, y entre esos otros más hongos, y las vías que se conocen como que pueden infectarse para gérmenes fúngicos, están las vías hematológicas y la ascendente, ¿sí? Que son básicamente por los cuales se puede alcanzar la vía urinaria. Después ellos tienen varias formas de presentación. Las citofúngicas se presentan como una funguria sintomática, que sería la colonización fúngica de la vejiga como tal. La cistitis fúngica, que en esta sí va acompañado de disuria, aumento de la frecuencia miccional. El tratamiento en estos pacientes es con fluconazol por 14 días. Tenemos un caso más severo, que es la pielonefritis fúngica. En este caso tenemos casi siempre por siempre hematógena. Suelen hacer microabscesos a nivel de los riñones, de ambos riñones, y esto obviamente en un contexto de un paciente con una candidiasis diseminada. Estos son los síntomas iguales a lo que es una pielonefritis bacteriana, no hace distinción por ser fúngica, y la forma más severa es como la imagen que tenemos arriba, que es una bola fúngica, que son masas de hifas que se detectan en el riñón y que se ven por los estudios por imágenes. Las mismas pueden crecer y obstruyen el sistema colector, requieren la extracción quirúrgica o el drenaje percutáneo, y el tratamiento se mantiene por mucho tiempo. Después de resuelto el caso, incluso siguen recibiendo tratamiento. El tratamiento para las infecciones fúngicas se los traje acá en esta tabla, de acuerdo a las dosis y las dosis máximas, como para que después la chusmeen con calma. Y bueno, si recordamos entonces el caso clínico que habíamos planteado en un inicio, de un lactante que venía por guardia, que tenía un antecedente, una bronquiolitis, pero que en este momento me estaba llegando con signo de sepsis, obviamente hipotenso, taquicárdico, taquipneico, hacemos todas las medidas que conocemos y que en este curso se han hablado en todos los casos que hemos presentado. Hacemos evaluación de triángulo pediátrico que nos los hace enfermería catalogándolo como rojo, y cuando actúa el médico entonces vamos con ABCD, las medidas como un shock séptico en general. En este caso hablamos entonces del doble acceso periférico, venoso periférico, hacer el hemocultivo por 2 con urocultivo, por uno de los accesos vamos pasando antibiótico y obviamente rescatando con líquidos. Recordar que no pasamos entre el A, B, C, D, E de una letra a la otra sin resolver alguno de los problemas. En este paciente fue así. Se coloca en monitorización continua, obviamente para internación,
cuando hacemos un sedimento vemos que el sedimento estaba alterado. Así que después el paciente queda internado, se hacen todas estas medidas y el urocultivo reportaba una Escherichia coli. Una de las cosas que vimos mucho y que nos acordamos mucho cuando atendemos a este tipo de pacientes es que este paciente tenía un antecedente de bronquiolitis. Así que saben que hay varios trabajos y nos acordamos cada vez en la época de invierno que llegan todas las bronquiolitis, que muchos de estos pacientes pueden desarrollar infecciones urinarias y este paciente en este caso venía haciendo un shock, así que a tener en cuenta, fue una urosepsis la que hizo. Así que bueno, chicos, acá les dejo colgada la bibliografía, perdón por lo rápido, y bueno, no sé, si tienen alguna de las preguntas que podamos ir contestando. Carly, me pareció súper interesante algunos conceptos, que es verdad que a veces en la vorágine diaria uno se olvida, pero el remarcar lo del Pervinox cuando se hace la higiene, porque desde ahí ya si partimos desde un falso negativo ya entramos en un problema, ¿no? Claro. ¿No? Sí, fue una de las cosas que me llamó mucho la atención porque por ahí nosotros en la guardia, obvio, manejamos tantas cosas y por la rapidez decimos, bueno, le encargamos a enfermería, que obviamente son nuestro otro brazo, que nos colaboran con todo, y una de las cosas que decían, estar atentos a que quede bien seca el área genital. O sea, un solo resto que quede me negativiza el urocultivo, y son esos pacientes que vemos que tratamos para la ITU, mejoran, y luego, bueno, mejoran, lo damos como que el urocultivo dio negativo, nosotras que hacemos telemedicina, decimos, bueno, el uro está negativo, suspendemos, no suspendemos, entramos en esa controversia de lo que implica para las complicaciones o futuras complicaciones. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen por una u otra razón más predisposición a hacer cicatrices renales, que obviamente compromete a futuro su función renal, o sea, son muchos factores que están en juego por un detalle tan pequeño como un urocultivo mal tomado, o una muestra de orina mal tomada. Mira, acá Patricia pone un comentario interesante que es en el Ludovica Servicio de Nefrología solo limpian con agua destilada, no usan más Pervinox. Y en verdad sería quizás un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, de hecho, había unos lugares donde tienen el jabón líquido como tal, agua y jabón blanco, que sí, obviamente para proteger que no, de otras cosas que puedan aparecer con los distintos colores de los jabones, por los colorantes más que nada de aditivos. Pero sí, utilizan jabón blanco y agua en otros lugares directamente, y nada, la madre los hace un poco menos molesto a la hora de lavar, pero la gasa por ahí es medio... Pero sí secando siempre al igual, por más que se aplique agua y jabón, siempre aplicar que el área genital tiene que estar lo más seca posible a la hora de la toma de la muestra. Sí. Y otra cosa súper interesante lo que dijiste de los nitritos, porque quizás también nos enseñan ya desde la facultad o incluso en la misma residencia, pero creo que es algo que traemos de la facultad, que un nitrito positivo, sabes que es una infección urinaria y con eso te quedas tranquilo. Si bien no siempre nuestros sedimentos urinarios tienen el nitrito, pero cuando lo solicitamos con orina completa viene, y por ahí el paciente tiene la sintomatología, tiene unos leucocitos que dan ahí dudosos que uno no sabe muy bien qué hacer, y tiene nitritos negativos, uno dice, ah, bueno, listo, entonces no era la infección. Entonces Claro. está bueno también lo que nos comentaste, ¿no? Claro, prela siempre la clínica en todo. Eso es una de las cosas más lindas que tiene pediatría, que prela siempre la clínica antes de un laboratorio. Y en este caso la toma, los nitritos, saber la edad. Si yo tengo, por ejemplo, un lactante que por ahí me da un nitrito positivo, el lactante del caso clínico, 7 meses, y yo le hago un sedimento y el sedimento me reporta nitritos positivos, lo tengo que dudar porque no es la edad, él no concentra una harina más de 4 horas, por lo tanto no me da tiempo que se haga la reacción química para que el producto final, que no voy a poner a explicar toda la reacción química del proceso, pero sí el resultado final es un nitrito que me sensa. Entonces, si no convierto los nitratos a nitritos porque necesito que mi orina dure 4 horas, este paciente no contiene 4 horas, no puede tener un nitrito positivo. Y esas son las cosas que hay que estar atentos, ¿sí? La leucosterasa, sin embargo, tiene un poco más de sensibilidad que el nitrito, pero es porque no depende de esto, sino de marcar los leucocitos que pueden estar en esa muestra de orina. Entonces es un poco más sensible. En cuanto a la especificidad, los dos son muy buenos, pero el nitrito es específico. Después acá Cristian hace una consulta y en realidad creo que tiene en relación con justo lo que vos al final marcaste de las relaciones entre bronquiolitis e infecciones urinarias. Y pregunta cuál es la asociación entre BCR con las infecciones urinarias. Sí, hay múltiples estudios y los pueden revisar. De hecho, cuando se revisa bronquiolitis, al final las letritas chiquitas que casi nadie lee,
donde se reportan pacientes con urosepsis o pacientes con proliferación o colonización a nivel de las vías urinarias posterior a bronquiolitis. La causa en sí como tal no está, se sabe que hay pacientes que con bronquiolitis, básicamente menores de 1 año, pueden colonizar vías urinarias y casi siempre son Escherichia coli sensibles, pero bueno, este paciente en particular, que fue uno de los pacientes que vino por guardia a nuestro servicio, un paciente real, nada, sorprendió con una urosepsis, casi un shock séptico por una infección urinaria, y el único antecedente era una bronquiolitis, y bronquiolitis medicada en este caso. Claro. Sí, los reportes de la bibliografía hablan entre un 5 hasta un 7%, que en verdad, si vos te pones a mirar los casos clínicos, es un montón. Es un montón. Siempre hablando de niños menores de 1 año, no de mayores. Claro, nosotras este invierno capaz no los censamos exactamente, pero sí nos pasó con mucha frecuencia que citamos los bronquiolares, decimos, bueno, listo, no está tan mal, lo citamos a ver cómo anda, y de pronto empezaban con fiebre y no había tenido fiebre, y decíamos, vamos a pedir un PIS, pedíamos una muestra de orina y venía patológica, y crecía después una chericha, y veíamos una cantidad, tuvimos una banda de pacientes que resultó así. Así que lo pudimos nosotras también ver de cerca con este invierno que pasó. Pero bueno, es una acotación para tener. La causa específica no está descrita, solamente se sabe que hay correlación, para responder lo que se me preguntó. Bueno, después Cristian pregunta, ¿cuánto demoramos el inicio del antibiótico en un shock séptico si estamos pensando en una ITU? Como cualquier shock, es más, en realidad este paciente, nosotros van saliendo las cosas, si te das cuenta, o sea, te está llegando un shock, lo primero que tienes que hacer, viene con hipotensión, listo, vemos lo que les decía, A, B, C, D, E, vamos con la A, vamos con la B, en este caso un paciente que está hipotenso, que la vía aérea no estaba tan mal, capaz con alguna de las secreciones, se aspiraron secreciones, salió todo, se coloca doble acceso venoso periférico, por uno estoy expandiendo porque el paciente está chocado, y ya le vas pasando, y si te lo ves reticulado y lo ves febril, sabes que es una sepsis. Entonces, la clase de sepsis ya la charlamos, ven que de entrada se coloca el antibiótico, se fracciona 100 miligramos, lo hacemos de manera agresiva, y nosotros, en estos casos particulares, primero disparamos y después preguntamos. Esto se supo en retrospectiva que era una infección urinaria, pero de entrada un paciente me llegó séptico, así que era hacer todo manejo de sepsis, atacar por suerte este paciente respondía a líquidos, así que estuvo bien, respondió, mejoró el reticulado con todas las maniobras, pero bueno, el antibiótico, ni bien tenga los dos accesos, va rescatando con líquido y vas pasando el antibiótico. Nosotros igual queríamos ver si había diuresis o no, así que por eso se hizo sonda, se hizo todo, y se hizo todo en simultáneo, digamos. Es el típico paciente que todos abordamos en ese momento de gravedad, un código rojo. Sí, incluso Cristian, si ves que no puedes sacar las muestras, no importa, se pone el antibiótico igual. Tal cual, no va a prelar que no salga. Bueno, creo que no hay más preguntas, fue súper claro, es un tema que es lindo, creo, para abordar, que en general la mayoría de las veces uno da por sentado decir, bueno, sí, yo ya sé, una infección urinaria es algo simple, algo fácil, pero bueno, repasarlo nunca está de más, ver estos detalles y que nos cuentes lo que has estudiado también es importante, porque bueno, esto que charlábamos, ¿no? Pequeños detalles que uno hace que subestime o menosprecie directamente el diagnóstico, cuando en verdad, bueno, todos estos detalles hacen al adecuado diagnóstico, ¿no? Sí, es determinante. La conducta que nosotros tengamos es determinante, porque encima el riñón es un órgano noble, es un órgano que nos las puede traer o terminar. Tenemos pacientes que terminaron en diálisis renal por infecciones urinarias, que quizás en un momento no fueron muy bien manejadas por las razones que sean, pero bueno, la idea de estos seminarios es hacer el recordatorio y tratar de hacer las cosas cada día mejor. Entonces ese es el propósito, recordar todos, hacer todos un repaso y bueno, y puntualizar lo que nos tenemos que llevar. Bueno, muchas gracias, Carly. Creo que estamos cumpliendo horario. Perfecto, así que hermoso. Qué bueno, no, qué bueno. Tenía temor de no alcanzar, capaz por eso fui rápido, pero bueno. Bueno, muy agradecida, Carly, muy agradecida por tus conocimientos compartidos. Espero que les haya gustado y que les sirva. Bueno, en la bibliografía está todas las tablas para que la repasen, los antibióticos, para que se fijen las dosis, el intervalo de dosis, eso más que nada. Así que bueno, será hasta el próximo miércoles. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Chao, chao.